El Canal del Congreso presenta Bienvenidas, bienvenidos, qué bueno que nos acompaña a Personalidades. Un saludo al amplio auditorio del Canal del Congreso en toda la República Mexicana y allende nuestras fronteras, porque sé que nos siguen también por streaming. Bueno, cuando hablamos de funcionarios públicos, a veces los representados, a veces los gobernados, miramos con tiento. Pero la verdad es que cuando empezamos a rascar encontramos garbanzos de a libra. Y en Personalidades hemos descubierto a un personaje que toda su vida se la ha pasado estudiando. Como usted sabe, uno va a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, después lograr una licenciatura transforma a los seres humanos, pero después existe la posibilidad de la maestría, después del doctorado. Pero hay unos incisivos y machacones que se la pasan en diplomados, en cursos de especialización, y para no quedarse atrás van a un postdoctorado y, como cereza del pastel de la vida académica, otro postdoctorado. Y son personajes que han dedicado su vida al servicio público, pudiéndose inclusive fichar en algunas empresas de la iniciativa privada, ganar inclusive más dinero. Han dedicado su vida a servir por aquello del servicio público. Y hoy recibimos en este espacio de comunicación a la doctora Adriana Plasencia, que ahora trabaja para la Secretaría de Educación Pública en la Dirección General de Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar. Adriana, es un honor que nos encontremos aquí en la pantalla del Canal del Congreso. Gusto en saludarte. Muchísimas gracias a ti, Gustavo, por tenernos en este espacio del Canal del Congreso, del Congreso de la República, que siempre es un gusto estar contigo, con tu auditorio, pero sobre todo tener la oportunidad de platicar con el público. ¿Toda tu vida estudiando? Toda mi vida estudiando y espero seguir estudiando. Sí, es una fórmula de vida, entiendo, ¿no? Te interesan los artículos académicos, te interesan los artículos científicos, y si hay una oportunidad, más allá de un grado académico, de seguir con esa hambre de conocimiento, ahí está Adriana, ¿no? Así es. Déjame platicarte que cuando yo era niña no me encantaba la escuela, pero siempre me gustó conocer, saber. Vengo de una familia de solo varones que además con un padre muy estricto, muy disciplinado, que pues veía con cierta extrañeza a la única niña de la familia. ¿Cuántos hermanos? Tengo 4 hermanos y pues en realidad la relación que tuve con ellos fue un poco a través de los libros, ¿no? Como ellos son mayores, pues siempre había libros en la casa, siempre había esa posibilidad de estar aprendiendo, y en ese sentido me parecía a veces hasta más interesante estar leyendo y que estar en la escuela. Pero mi papá decía que para no gustarme la escuela estudié muchos años. ¿Conoció tu padre tu éxito profesional? Tuvo la oportunidad, y yo tuve la fortuna de que me acompañara a recibir el doctorado pues ya hace algunos años. Ya no me acompañó en los programas de postdoctorado, pero sí le di la gran satisfacción, y me la di yo para pues reconocer algo que dentro de su paradigma de vida pues no existía, ¿no? Que las mujeres no era necesario que estudiaran, que las mujeres no era necesario que se formaran. Sin embargo, mi papá desde muy pequeña me decía, bueno, tú como mujer no puedes depender de nadie, y para lograrlo tienes que estudiar, tienes que formarte. Fíjate qué dicotomía. Sí. Pues eres mujer, eres la niña de la casa, un día te vas a casar. Exacto. Pero al mismo tiempo, como padre,
si no te preparas, no tienes que depender de un varón para poder comer. Exacto. Y no culpo a tu señor padre, porque vienen de una generación donde así fueron educados. Eso veían en la incipiente televisión que se producía, eso escuchaban en la radio, y así los formaban sus papás y sus abuelos. Es correcto, y bueno, en el caso de mi padre, siendo ingeniero civil, yo siempre quise ser ingeniero civil, y él, bueno, pues él me decía que como mujer no tenía muchas oportunidades en ese campo, ¿no? Por supuesto es una carrera para hombres, exacto, seguramente. ¿no? Y ¿no? me decía, lo interesante de la ingeniería civil se da en la obra, en el campo, y pues tú no vas a tener las posibilidades de ejercer esa autoridad. Y cuando me decía eso, yo pensaba, siendo muy niña, pues qué se requería para tener cierta autoridad, cierta presencia ante un grupo de personas, ¿no? Y él me respondía, y yo me respondía también a mí misma, pues estudiando, aprendiendo cosas que a lo mejor eso puede hacer la diferencia para poder desempeñarte en lo que a mí me quedaba claro en ese momento era un mundo de hombres. Y así seguramente le dijeron en su momento a Sor Juana, y le dijeron a Frida Kahlo, le dijeron a doña Ifigenia Martínez, y le dijeron a Claudia Sheinbaum. Es correcto. Cada quien en su tiempo, pero la realidad es que en América, en Latinoamérica y muy particular en México, este machismo cada día se está desterrando. Y ya platicaremos más adelante aquella frase que la propia presidenta de la República dice, ¿no? Si llega una, llegan todas. Ojalá este nuevo cambio de paradigma de que tendremos a una titular del Ejecutivo Federal le cambie la vida, sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? A las niñas que hoy están naciendo, para que sea otra niñez, otra adolescencia y otra adultez de este grupo de mujeres. A ver, platícame algo. Naces en el seno de un grupo de 4 hermanos, tú la única dama, pero ¿cómo eran esas convivencias? Los varones se empujaban, jugaban fútbol, eran rudos, y tú, la hermanita que llegó casi el pilón después de unos años. ¿Cómo era esa convivencia? Pues siempre fue una convivencia muy dinámica, ¿no? Era o adaptarte, ¿no? O te aclimatas o te aclimueres. Claro. Entonces, en ese sentido, siempre fue participar en actividades pues de varones, ¿no? En muchos deportes que pues hoy ya son más comunes para las mujeres, pero jugar fútbol americano o correr con los hermanos, pues no era más que la única opción que tenía si quería estar dentro del núcleo familiar. Fíjate lo que dices. Para un chico hoy de secundaria, ver la Liga Femenil de Fútbol en las pantallas de televisión es algo muy normal. Exacto, sí. Pero tú y yo crecimos en un México y en un mundo donde el fútbol era exclusivo para los hombres. O sea, pareciera algo... La gente que nació antes de los 80s me entenderá lo que digo, ¿no? Pero la gente que es millennial, pues es algo normal. El fútbol, hay una liga femenil y se saben las alineaciones y hay grandes jugadas de féminas. Pero es verdad, a ti te tocó jugar fútbol quizá por necesidad, si es que querías compartir con los hermanos. Qué duro, ¿no? Así es, ¿no? Pero esa parte también te va formando en cuanto a reconocer tus capacidades y también tus limitaciones, pero sobre todo a sobreponerte pues a las condiciones en las que estás, ¿no? Tú hace rato decías, bueno, seguramente a Sor Juana y a muchas grandes mujeres les dijeron, este no es tu campo, este no es tu espacio y este no es tu momento. Y sin embargo, hoy por hoy todavía hay muchas niñas que no pueden acceder a la educación media superior, claro, justo porque los papás no ven la necesidad de que una mujer continúe su trayecto académico de la educación básica a la educación media superior, ¿no? Claro. Y piensan que uno, no es necesario, ¿no? 2, que es una inversión que va a redituar pocos frutos, porque si nos casamos también esa pues es una debilidad que tenemos las mujeres. Pero al contrario, creo que esa es una posibilidad que tenemos de seguir formándonos, y si somos madres de familia, si somos responsables de un hogar,
tener una formación siempre hará la diferencia. A ver, esto de los libros, ¿en tu casa eran ávidos lectores? Es decir, no tenías lana para comprar tus libros de niña, pero entiendo que había una biblioteca familiar, a veces en la sala, a veces en una habitación especial para ello, pero ¿encontrabas mucha información en tu casa? Fíjate que sí, porque como todos eran mayores, pues unos ya iban en la universidad, otros estaban en la secundaria, en la preparatoria, y entonces tenían libros de cualquier naturaleza, ¿no? Desde los libros de ética, los libros de filosofía, libros de historia, que eran libros de texto, pero que bueno, para mí de pronto siempre había alguien diciendo que ese libro de biología no lo lea Adriana, ¿no? O ese libro de anatomía no lo lee Adriana. Claro, porque es la niña en la casa, eso es prohibitivo. ¿No? Viene anatomía y eso no pueden verlo, claro. Y era la fórmula perfecta para que yo me pudiera acercar a lo prohibido siempre es más sabroso. ¿no? Siempre será más atractivo. Y en ese sentido, tener esa información también me permitió, pues, conocer mi cuerpo, el cuerpo de los seres humanos, de hombres y mujeres. Y bueno, yo creo que parte de esa educación sexual que a veces se nos regatea, ahora es mucho más común, pero sigue siendo una necesidad, y creo que un ambiente en donde puedas tener información fidedigna, información científica, donde puedas tener además literatura, ¿no? Claro. Yo creo que mi sentido social de ser una persona servidora pública sí se formó con mi padre, que construía carreteras en la República Mexicana, pero también a través de libros como los de Mafalda, de los Supermachos, de Rius, que bueno, llegaban a la casa, a veces llegaban por equivocación, ¿no? Porque lo solicitaban mis hermanos en las bibliotecas de sus escuelas. Pero eso te abre una perspectiva mucho más amplia de un contexto social que a veces puede ser muy restringido. ¿A qué primaria fuiste? Yo fui a una primaria del Colegio Americano y posteriormente ingresé a la universidad. ¿El hablar inglés desde niña te abre el panorama? Sin lugar a dudas, ¿sí? ¿No? Y además es, pues esta cercanía también con música y con literatura en inglés, pues te abre un panorama de que no todos hablan español, ¿no? Que hay un mundo allá afuera en donde puedes aprender otros países, y me refiero a aprender con H intermedia, ¿no? Otros países a través de su idioma, a través de su cultura, y reconocer pues que tu contexto es muy reducido. Tienes razón, cuando uno acude a este tipo de escuelas internacionales, convives con el hijo de un embajador o el hijo de un empresario, un expatriado, y te da un contexto distinto a los que fuimos una escuela, digamos, tradicional, ¿no? Claro. Y los idiomas, eso te abre un panorama. ¿Secundaria y preparatoria? Concluí en una preparatoria aquí en la Colonia del Valle, en la Universidad Latinoamericana, y después fui a la Universidad Nacional. Eso es interesante. A la ULA, una universidad privada de clase media, y decides estudiar ciencia política. Entiendo que al ingeniero civil y a los hermanos, mi hermanita, ¿cómo va a meterse esto de ciencias políticas? Y en la UNAM, ¿cuál fue la reacción cuando tomas la decisión? Bueno, debo decirte que toda la familia somos orgullosamente egresados de la UNAM. Buen dato. Mi padre fue ingeniero civil de la UNAM, y también la aspiración, por lo menos la mía, era llegar a la universidad, ¿no? Llegar a la universidad en un momento en donde todavía se peleaban los lugares para poder acceder a la UNAM. Se siguen peleando. Y no había estos pases reglamentados o directos, tenías que hacer examen. Tienes que hacer un examen. Y hay tantos lugares y únicamente dan los mejores promedios. Y también quien haga un examen de selección. Exacto, ¿no? Y que bueno, esa era mi aspiración. Entonces, cuando yo informo que la carrera por la que me decido, después de haber pasado por muchas otras opciones, ¿no? Desde querer estudiar medicina, desde querer estudiar psicología, me decido por ciencia política y administración pública, porque me parecía una buena manera de combinar pues una de mis debilidades, que es la matemática, y
las ciencias sociales, ¿no? Entonces me pareció que era una buena opción. Mi padre pensaba que tenía yo un mejor perfil para ser economista. Creo que todavía puede ser una opción, pero lo cierto es que pues no fue tan bien recibida la noticia, no entendían muy bien pues qué iba a hacer yo de mi vida después de estudiar ciencias políticas y administración yo también estuve pública. ahí en las aulas de ciencia política de la UNAM y es muy interesante, sobre todo lo que llamamos el tronco común, ¿no? Te da una cultura general bárbara, desde leer filosofía, leer a los clásicos y una formación para que puedas empezar a estudiar la ciencia política desde todos los conceptos, ¿no? Romanos, griegos, etcétera. El paso, estoy platicando con una, digamos, una rectora universitaria, permítame el término, pero el paso transformador por un aula universitaria es otra cosa, ¿verdad? O sea, entras de un modo y sales de otro. Es una máquina fabulosa quien tiene el privilegio de gozar ir a la universidad. Totalmente, ¿verdad? porque además llegas con muchas carencias, ¿no? Llegas con muchas carencias de formación, independientemente de dónde estudies, y cuando te enfrentas a un perfil profesional totalmente distinto de tus docentes, de además maestros con trayectorias impresionantes. Sí, había cursos o materias donde había 350 alumnos, inclusive asomados por la ventana para poder escuchar sus cátedras, ¿no? Así es, sí. Totalmente. Y en ese sentido, pues es una formación, lo que decía el propio Lacan y muchos pedagogos, ¿no? No solamente aprendes el conocimiento, sino este currículum oculto entre el docente y los alumnos, pero también entre los propios alumnos, ¿no? Gente con inteligencias sobredotadas, que pues habían tenido circunstancias económicas limitadas, claro, pero que a pesar de eso habían logrado acceder a la universidad, ¿no? Y entonces el paso hacia la universidad es transformador, aleccionador, pero sobre todo potenciador, ¿no? Te permite abrir un panorama completamente distinto al que tienes cuando estás todavía en la media superior. Totalmente. Haces la licenciatura en Ciencias Políticas, te quedas en la UNAM y es una maestría. ¿En qué? Una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. ¿Ahí mismo en Ciencias Políticas? Ahí mismo, y por supuesto yo soy totalmente UNAM, entonces el doctorado también lo hice ahí. ¿Sobre qué? Sobre Ciencias Políticas y Sociales, con una línea de investigación en educación. Y en ese momento hice una investigación sobre los servicios educativos en la Ciudad de México, cuando, bueno, pues todavía está este fenómeno de los servicios educativos de Ciudad de México que pertenecen a la Secretaría de Educación Pública. Correcto. En lugar de al gobierno de la Ciudad de México, como en el resto de las entidades federativas. Claro. Después de hacer licenciatura, maestría y el doctorado en la máxima casa de estudios, haces tu primer postdoctorado. Así es. Y ahí vas a la UAM, ¿no? Voy a la UAM a continuar. ¿En qué plantel? En el de Xochimilco. En el de Xochimilco, pues orientada y guiada por el doctor Antonio Rosique, sí, que pues me apoya para hacer una investigación sobre transparencia, rendición de cuentas sobre los servicios educativos en el país. Es decir, desde el doctorado ya siempre metida al tema de la educación. Es correcto, sí. Bueno, y ya les decía al principio de la charla que Adriana es una incansable estudiosa. No conforme con un postdoctorado, ahí va a la Universidad de Colorado. ¿Y ahí qué estudiaste? Con Donald Klickner estudié sobre regímenes políticos, un poco para complementar mi formación, ¿no? Es decir, creo que a veces cuando estudiamos en esta trayectoria de las maestrías y los doctorados, te encasillas en una sola línea de investigación, y me parece que en estos momentos, con la complejidad que vive el mundo, necesitamos trazar líneas transversales y transdisciplinarias, y entonces en ese sentido me parecía importante conocer cómo los regímenes políticos apuntalan o limitan a las democracias, sobre todo para prestar servicios
servicios tan importantes como el servicio educativo o los servicios de salud. ¿Esto en Denver? En Colorado, sí, en Denver. Sí. Ahora bien, yo quisiera que tú misma, doctora, nos platicaras de tu actividad en el servicio público. Me queda claro que tuviste ahí algunos del gobierno, dirían tus pecados de participar en la iniciativa privada, pero así rápidamente que me dijeras dónde has trabajado, claro, hasta llegar a la Secretaría de Educación Pública, para que platiquemos con nuestro amplio auditorio del canal del Congreso qué es esta dirección general que hoy ocupas. ¿Empiezas dónde a trabajar? Pues empiezo por una invitación en la que fui invitada de manera tangencial para trabajar en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La SCT. En la SCT, donde mi padre había trabajado muchos años, pero en el área de capacitación. Ahí estuve un par de años para después incorporarme a la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto. La SPP. Ya pueden ustedes hacer las cuentas. Y esta secretaría se transforma en la Secretaría de Desarrollo Social. Correcto. Ahí creo que fue un parteaguas para mí, siendo el licenciado Guillermo Hopkins mi director general. Un colosista de verdad. Así ¿Sí? es, absolutamente. En un momento en donde el Programa Nacional de Solidaridad dotaba de recursos a la población en condiciones vulnerables. Sí, la nueva secretaría estaba ahí en Constituyentes. En Constituyentes, claro, aunque yo estaba en San Antonio Abad, sí, pero este trabajo, siendo pues aún muy joven, en un nivel de jefe de departamento, autorizando recursos para programas especiales para mujeres, para niños, visitando además gran parte de la República, pues me abre una perspectiva impresionante de todo el trabajo que supone el dotar de recursos y de mejores servicios ¿Qué es el pie de cría de lo que hoy conocemos dentro de la 4T, de estos apoyos y becas o apoyos sociales o monederos, llámanle como quieran, pero es el pie de cría esto es en el siglo pasado, en el lejano siglo pasado, con el primer secretario que fue Luis Donaldo Colosio. Exactamente, ¿no? Y esto me permite, bueno, pues además de conocer el país, pues conocer a las diferentes culturas y a las diferentes poblaciones de nuestro país, ¿no? Un país multidiverso, multicultural, totalmente, multireligión, multiétnico, multiétnico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues fue muy formador. Después busco la oportunidad de estudiar una especialización en España. Me voy y a mi regreso me inserto en el gobierno de la Ciudad de México con temas de modernización administrativa que también me parece que son fundamentales. ¿Quién era el regente? Era Óscar Espinosa, ¿no? El último. El último, exacto. Se da la antes de que llegara el ingeniero Cárdenas. Se da la transición y posteriormente me invitan a trabajar por primera vez en la Secretaría de Educación Pública, en la Coordinación General de Representaciones, a cargo del licenciado Antonio Ávila, siendo secretario Miguel Limón. Y esa también pues es una experiencia muy interesante de conocer el servicio educativo, sobre todo el de la básica, y la coordinación y colaboración que cualquier gobierno federal requiere con las diferentes entidades federativas. Y aparte, la SEP, yo creo que es una de las instituciones que creamos los mexicanos, porque es una creación de todos. Así es. Claro, hubo personajes fundamentales, Vasconcelos, Torres Bodet, pero que nos debemos sentir orgullosos. Claro, hay muchas deficiencias, obviamente, pero el que podamos haber logrado la universalidad de la educación básica para cualquier mexicano, esa es una medalla fabulosa. En un país tan complejo, ya explicaste las diferencias sociales, étnicas, culturales que tenemos, pero es una maravilla la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Absolutamente, Sí. y además es una enorme responsabilidad, Claro, el saber que como personas servidoras públicas tienes bajo tu cargo pues la definición y ya la instrumentación de políticas públicas a ras de tierra. Sí, ¿no? las decisiones que tomas
perjudican o benefician Así es. Fundamentalmente. Y entiendo que ahí estuviste en la Conalitec también, en libros de texto gratuito, Estuve ¿no? un tiempo en Conalitec apoyando como consultora un proyecto muy interesante que lo denominé libros de texto electrónicos gratuitos, ¿no? Pensando en esta transición tecnológica en la que, pues muchos de nosotros seguimos estudiando en libros de texto físicos. Pero cambió esto, ¿no? ¿ah? Así es, ¿no? Entonces esta posibilidad de que los chicos y las chicas pudieran tener sus libros de texto en tabletas o que los pudieran tener en línea, pues fue un proyecto interesante que se llevó a cabo en 3 estados de la República, en Zacatecas, en Puebla y en Aguascalientes. Bueno, después... Y después, pues participo también en la Cámara de Diputados, ¿sí? En Cámara de Diputados como asesora ahí en el área de Contraloría General, para después pues seguir estudiando, ¿no? En estos lapsos, tanto la maestría como el doctorado, y incorporarme nuevamente a la Secretaría de Educación Pública un tiempo después. Bueno, y hoy eres la directora general, no me quiero equivocar, porque es una posición muy interesante, y antes de recordarles la posición que hoy ocupa Adriana Plasencia, yo le pido que abra su mente. En Latinoamérica estamos muy acostumbrados a que promocionemos a los jóvenes que van a estudiar la universidad, las famosas licenciaturas que yo les llamaría comunes. Sé economista, quería tu padre, ¿no? Sé abogado, sé ingeniero, pero las carreras técnicas le han cambiado la cara, por ejemplo, a continentes completos como Europa. Y aquí les teníamos un poquito de resquemor. Y Adriana Plasencia es la directora general de Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar. ¿Qué carambas es esto? Pues fíjate que este programa es un programa de personalidades, y sin duda la personalidad aquí es la de Geta, mi querido Gustavo. Te voy a decir por qué. Porque efectivamente los países desarrollados tienen una profunda tradición rural. En mis clases de política pública siempre les explico a mis alumnos la importancia del campo y la importancia de la alimentación. Sí. Si no tenemos cerebros bien alimentados, es probable que sus trayectos académicos o su inserción al mercado laboral sea muy limitado. En este sentido, la Dirección General de Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar es una dirección general de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP, en la que se imparten más de 50 carreras que permiten a los estudiantes continuar su trayecto académico de la educación básica, formarse en el bachillerato general, pero además obtener una carrera técnica, que puede ser una carrera técnica de técnico agropecuario, de científico en ciencias del mar, o un técnico acuícola, un técnico de acuacultura, y por supuesto tenemos otras carreras más administrativas. Pueden obtener un título en técnico en administración de recursos humanos, en ofimática, etcétera, ¿no? Pero las carreras insignia de GTICM son precisamente las de técnico agropecuario y de ciencias del mar. Ahora, a diferencia de ir a una licenciatura común, este bachillerato tecnológico te permite estudiarlo en muchas partes de la República. ¿Estoy en lo correcto? Totalmente. No tienes que ir al aula misma siempre, como tendrías que ir, por ejemplo, en ciencias políticas, ibas a Ciudad Universitaria 5 o 6 veces a la semana. Aquí, ¿cómo logras esta licenciatura de bachillerato tecnológico? Es una carrera técnica. Es una carrera técnica a nivel bachillerato. ¿Correcto? Que te permite ingresar a la educación superior. Claro. ¿No?
pero si el estudiante decide no continuar su trayecto económico, ya tiene una preparación. Exacto, claro. ya tiene una carrera técnica y es una gran oportunidad porque tenemos más de 200,000 estudiantes en 404 planteles alrededor de la República Repíteme Mexicana. la cifra. 404 planteles. ¿Cómo es eso? Así es. Y estos planteles están situados en zonas en donde la actividad agropecuaria Claro. y la actividad marítima es importante. ¿no? Pero ¿cómo se prestan las clases? ¿Hay tantos profesores? Sí, hay planteles con una infraestructura muy sólida en donde quiero enfatizar esto porque es muy importante y además interesante y siempre me emociona mucho. Están los planteles en donde se dan las clases del bachillerato general, sí. Pero estos planteles tienen además grandes extensiones de tierra. Tenemos planteles muy grandes, por ejemplo, en Veracruz, que tienen más de 30, 60 hectáreas, en donde además tenemos semovientes, tenemos ganado vacuno, porcino, caprino, para que los estudiantes, tanto hombres como mujeres, no sea de pizarrón, ¿verdad? Exacto, claro. puedan practicar. Tenemos campeonas en el estado de Hidalgo de castración, ¿no? Que se dedican pues a perfeccionarse en la castración de animales de ganado para producción. Sí, hay gente que se pregunta, ¿quién hace esto? Así es. Y pues nuestros ancestros eran los valientes del pueblo, pero ahora hay toda una tecnificación para esto. Así es, ¿no? Y justo lo que tú decías anteriormente de los países desarrollados, en donde hay técnicos agropecuarios y técnicos en ciencias del mar que saben todo este proceso de cómo se siembra un manzano, de cómo se cultivan las abejas. Tenemos escuelas que son productoras de miel, tenemos apiarios, tenemos colmenas, pero además tenemos muchos planteles en donde producen lácteos. Entonces producen desde quesos, mantequillas, yogures. El Cebeta 135 que está aquí en el Estado de México es conocido por esa producción, igual que muchos otros. A ver, déjame ponerlo en este plano muy terrenal, doctora. Se quejan los empresarios de que no hay gente que sepa trabajar. Y los chavos dicen, nadie me da empleo. Y este vínculo empresa-universidad o empresa-bachillerato o empresa-universidades técnicas es fundamental. ¿Y qué ha pasado, insisto, por ejemplo, en Europa? Pues sí, abogados hay muchos. Y lo tradicional es salir y asociarte con tu amigo y poner un despacho y en materia civil, mercantil, penal. Pero este tipo de cosas, las abejas, el ganado, cultivar la tierra, los peces, etcétera, etcétera, y ahora ya con tecnología, hoy es mucho mejor pagado que para un abogado, que para un economista, que para un periodista. Y esto creo que no lo hemos entendido en México. En Europa, estos personajes de la tecnología que no fueron a la universidad tradicional están ganando más dinero. Y no lo hemos comprendido. ¿Cómo persuadir a la gente? Y sobre todo lo que no hemos reconocido, Gustavo, es que pues a través de estos jóvenes que se están formando en la DGETA y CM, los que vivimos en las grandes ciudades, claro, tenemos alimentos, ¿no? Si en una encuesta que se hizo hace poco en estudiantes de educación básica, si le preguntan a los niños de dónde viene la leche, contestan que del supermercado, ¿no? Del refrigerador de la casa. Del refrigerador de la casa. Es verdad eso. Y sí, en realidad, pues estos jóvenes están aprendiendo técnicas y procedimientos para alimentar a la gran población de este país. En muchos casos, además, han innovado procesos que han permitido mejorar lo que tradicionalmente en sus comunidades se acostumbraba, y producen más leche, producen más miel
que anteriormente, ¿no? Eso que acabas de decir es fundamental. Somos víctimas del desarrollo. Los que nacimos en las grandes ciudades, pues pocas veces hemos visto cómo se ordeña una vaca, cómo las gallinas ponen huevos todas las mañanas, ¿no? ¿De dónde viene la carne que disfrutamos en un restaurante? Nos gustan los sopes con pollo, pero no sabemos todo el procedimiento para comercializar esa carne de esas aves. Es decir, creo que nos hemos modernizado tanto que somos víctimas del avance, pero también hay que reconocer que se ha tecnificado el campo, que se ha tecnificado la producción, y ahí es donde estos jóvenes están haciendo una actividad fundamental, ¿no? Y, por ejemplo, han innovado, ¿no? En procesos de comercialización también de lo que producen. Y además han innovado en la producción de pues elementos que para uno son muy ajenos. Tenemos un Setmar en Veracruz que ha producido salchichas de camarón. Caramba. Que bueno, pues para la gran mayoría son poco comunes, si no es que totalmente desconocidas, y en ese sentido creo que el conocimiento que se va produciendo en todos los planteles de DGTICM es un conocimiento que sirve para las comunidades, pero también para la industria alimenticia, para la industria agropecuaria, que al final, si no reconocemos la importancia de esa industria y sobre todo el impacto que tiene en la alimentación de toda la población, pues vamos a seguir dando vueltas en un círculo poco virtuoso. Oye, doctora, y entiendo que la industria alimentaria se pelea para emplear a estos chicos que traen conocimientos ávidos saliendo de las carreras tecnológicas. Pues hay una gran absorción de nuestros estudiantes a las universidades. Claro. Pero, por supuesto, que muchos de ellos tienen amplias posibilidades de insertarse en la actividad laboral. E insisto, vínculo empresa-universidad. La industria se está acercando a tu dirección general para decir: yo necesito chavos que sepan hacer esto. Así es. Que sepan producir miel, que sepan cómo es el desarrollo del ganado vacuno. Se acercan para que tú hagas programas de estudio para que estos chicos salgan y tengan empleo luego. Sí, de hecho, también en la DGTICM tenemos programas que ha diseñado la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Media Superior, a cargo ahora del doctor Carlos Ramírez Sámano, quien pues está muy preocupado por este vínculo entre las empresas y las escuelas de la media superior. De tal suerte que se diseñó un programa de educación dual muy al estilo del modelo alemán, pero tropicalizado con las condiciones de nuestro país. Y en ese sentido tenemos, por ejemplo, proyectos con empresas como Nestlé en Nuevo León, en donde han incorporado a nuestros jóvenes. Debo decir también, Gustavo, que muchos de nuestros planteles están en las zonas rurales. Entonces las grandes empresas tanto agropecuarias como alimenticias a los chavos. están ávidas de estas formaciones y de esta calidad de jóvenes que requiere la industria. Y entonces ahí tenemos que incentivar esa vinculación por parte de DGTICM. Bueno, afortunadamente la señal del canal del Congreso llega a todo el país, por sistemas de cable, por sistemas satelitales, por streaming y por televisión abierta en el Valle de México. Si alguien está interesado en como opción educativa esto que nos estás platicando, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer, primero que nada, yo lo que les diría es: acérquense a la página de DGTICM, dgticm.com. Está apareciendo ahí en sus la pantallas. Secretaría ¿sí? de Educación Pública. Ahí aparece un mapa con todos los planteles que tenemos alrededor del país. Y toda la opción educativa. Y toda la opción educativa, ¿no? Entonces, ¿Es fácil entrar? Es fácil. Lo que sí también es preciso recalcar que la demanda en algunos planteles es muy alta. No, ya me imagino. ¿no? Pero entran los mejores. Así es, pero tenemos muchas opciones
toda la República Mexicana, y los lugares están ahí para que las niñas y los niños de educación básica puedan acceder a una educación de calidad, a una alternativa laboral, ¿no? Porque al concluir su bachillerato general pueden insertarse en el mercado laboral, pero también pueden continuar su trayecto académico, sí, claro, hacia la universidad. Esto es importante decirlo. Sí. Muchos de los que acaban un bachillerato tecnológico, una carrera tecnológica, se inscriben en las universidades y muchas veces llegan mucho mejor preparados que aquel que fue a la primaria, secundaria y la preparatoria. Eso es un dato importante, ¿no? Sí, y si me permites también por quiero favor comentar que tenemos una planta docente muy interesante, Gustavo. Tenemos desde médicos veterinarios, zootecnistas, pero tenemos niveles de maestría y doctorado dando clases en media superior, lo cual pues también le permite a los jóvenes tener en sus aulas a docentes de gran calidad, pero sobre todo de gran vocación. Tenemos un plantel en Ocosingo que además ha logrado una gran vinculación con la comunidad, de tal manera que los padres de familia están muy involucrados, han adquirido hasta un autobús para trasladar a los jóvenes a diferentes eventos. Los planteles que tiene la DGTICM participan en competencias culturales, deportivas, a nivel regional y a nivel nacional. La pandemia un poco nos detuvo, pero es importante decir que esto se ha retomado con mucha intensidad y que esa formación que ofrece DGTICM es una formación integral. Es una formación integral que le permite a los jóvenes y a sus familias el tener una oportunidad de un servicio educativo cercano a sus comunidades. ¿Y es tiempo completo? Es tiempo completo. O sea, sí, tienen que ir al aula. Hay que ir al aula de lunes a viernes y, bueno, quienes además tienen la oportunidad de vincularse con algunas empresas a educación a través del programa de educación dual, efectivamente toman sus clases en las empresas, ¿no? Es decir, hay ahí una vinculación académica. Sí, que ahora sí que la universidad o el bachillerato va a las fábricas, ¿no? Exacto, totalmente. Y tenemos planteles que están desde San José del Cabo hasta Veracruz, hasta Yucatán, en Oaxaca, en Chiapas. Cuando me dices que eres la directora general de una institución que estudia las ciencias del mar, me emociona. O sea, vas a países en Europa muy desarrollados que no tienen salida al mar. Es cierto. O se pelean por la salida al mar en el Oriente Medio. Hay guerras, hoy hay guerras por ello, y nosotros estamos rodeados de 2 océanos. Así es. O sea, de verdad que tenemos que aprovechar y tenemos que explotar nuestras costas. Yo diría que estamos en pañales todavía. ¿Estoy en lo correcto? Creo que tenemos muchas áreas de oportunidad, muchas posibilidades para incentivar el conocimiento, claro, sobre el uso de nuestras costas, el uso de esos enormes recursos naturales que tiene uno de los países más biodiversos como claro, México. Y creo que ahí DGTICM, a través de sus planteles, a través de sus docentes, pero sobre todo a través de las familias que confían en este servicio, que llevan a sus jóvenes ahí y que les permiten formarse, pues vamos a contar con jóvenes, con mujeres y hombres capaces, pero sobre todo con una muy amplia vocación hacia el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, porque también tenemos planteles que se dedican a la educación forestal, ¿no? Entonces esos CETACs que nosotros le llamamos se dedican a la formación en el aprovechamiento de nuestros recursos forestales, y ahí creo que es donde tenemos que invertir nuestros recursos, tanto de conocimiento como de tiempo y esfuerzo, para que un mayor número de jóvenes pueda formarse en estos servicios. Puede ir un chico que acabó la secundaria. O sea, si yo tengo mi certificado de secundaria, puedo acudir a estas instituciones, y hablo en plural porque son muchas, y hay mucha oferta educativa, y con ello, en lugar, para dejarlo muy claro, en lugar de estudiar la preparatoria, hago una carrera técnica que no me
prohíbe la posibilidad de acceder a un estudio universitario, en otras palabras, la universidad. Pero si no, ya tengo un empleo. Así es. Mejor dicho, ya tengo herramientas para conseguir un empleo. Mejores herramientas para conseguir un empleo. Y en Ciudad de México, por la naturaleza del servicio, solamente tenemos un plantel. ¿Dónde está? Es un centro multimodal que está en la calle de Azafrán, en la colonia Granjas México, que hoy tiene una matrícula de 750 alumnos, en donde las principales carreras son de corte administrativo, pero tenemos la de técnico agropecuario y también de acuacultura. Entonces, uno pensaría que en ciudades como la Ciudad de México, pues no es pertinente este tipo de servicio, pero yo creo todo lo contrario, porque a quienes vivimos en grandes ciudades se nos puede abrir un panorama que desconocemos completamente. Totalmente. A través de la tecnología agropecuaria, ¿no? Y a lo mejor decidir destinos y trayectos de vida diferentes al que uno pensaría, como tú bien decías hace rato, siempre pensamos en las carreras tradicionales, cuando hay muchas otras opciones y que además quienes estudian técnicos agropecuarios pueden convertirse en ingenieros agropecuarios en muchas formaciones universitarias que están absolutamente vinculadas con lo que se ofrece en los planteles de DGETA y CM. Pero también estos bachilleratos tecnológicos son más divertidos, ¿no? O sea, estás practicando muchas veces en un taller, estás aprendiendo en una línea, frente a una línea de producción, ya lo dijiste, en medio de hectáreas de pasto, pues estás con los animales. Sí. Es muy divertido y creo que es menos, que repito, no me vayan a expulsar o a sacar tarjeta amarilla, pero es menos aburrido que estar en un aula con la educación tradicional, con un profesor y 50 compañeros y haciendo tareas, ¿no? Sí. Que también se ha demostrado que el sistema pedagógico tiene que avanzar, ¿no? Sí, y aquí se combina perfectamente la teoría con la práctica. Claro. Entonces, recientemente tuvimos una muestra académica escolar en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública y los chicos venían con todos los productos que ellos realizaban en sus planteles, ¿no? Entonces teníamos planteles del miel, Estado de quesos, México, leche, lo que sea, ¿no? Que además pues hacen cultivos de lombrices para producir fertilizantes. Es decir, es una muy amplia gama de lo que sucede en lo que los pedagogos llaman el hecho educativo, ¿no? Que nada más se da en un ambiente áulico, como bien dicen los pedagogos. Aquí el aula se traslada a las parcelas que tiene DGETA y CM, a los litorales en los que puede participar también la DGETA y CM. Es una institución que itinerante, puede ir nómada, puede ir a cualquier lugar, ¿no? Así es, ¿no? Y los planteles, los docentes, que además, insisto, son profesionales en pedagogía, pero profesionales también en la materia que imparten, les transmiten esa amor por la naturaleza, esa armonía en la que deben de convivir, en la que debemos convivir los seres humanos con nuestro ambiente y con nuestro contexto. Estoy pensando en los miles de pequeños productores en nuestro país. Imaginemos en el Bajío, productores de queso. ¿Pueden recurrir a tu dirección general para que los capaciten? No tenemos ese servicio, pero es una muy buena propuesta. Lo que sí, la Secretaría tiene otras opciones para promover este tipo de formaciones. Pero los estudiantes, por ejemplo, sí se acercan a los pequeños productores para poder participar en sus procesos de producción, ¿no? Claro. Es decir, los estudiantes producen desde jabones de nopal, cremas, shampoos, y ellos se pueden acercar a los pequeños productores que hay o a las MIPYMES que hay en el país para difundir y comercializar sus productos y además conocer también los procesos de comercialización que tienen los MIPYMES. Oye. Esa es otra de las ventajas que tiene DGETA y CM, porque estas opciones laborales los pueden convertir
en emprendedores de negocios. Claro, de se pueden crear su propio negocio y de ahí para adelante. Ha sido un gusto platicar contigo, Adriana, pero antes de despedirnos, yo quiero que reflexiones con nuestro auditorio sobre lo que ya planteaba y que pasó como bola rápida en términos beisbolísticos. Es tiempo de mujeres. O sea, a mí me da mucho gusto tu hoja de vida, de la más chiquita de la casa, pero que logró 2 postdoctorados, ¿no? Hoy eres una directora general en la Secretaría de Educación Pública y estás ayudando a transmitir tus conocimientos. Pero ve cómo ha cambiado nuestro país. CEOs, CFOs, mujeres. Presidenta de la República, presidenta del INE, presidenta de la Suprema Corte, legislaturas paritarias, gabinetes paritarios, cada día más gobernadoras, cada día más presidentas municipales, productoras, camarógrafas. Es decir, hoy le estamos cambiando el rostro a México y te pregunto, de verdad, si llega Sheinbaum, si llega Clara Brugada, ¿llegan todas las mujeres? Yo creo que sí, sin lugar a dudas decía yo hace rato, para mí fue un cambio de paradigma el poder estudiar y demostrarle a mi padre y a mi familia que no importa que seas mujer, dicho entre comillas, ¿no? Al contrario, ¿no? Yo creo que siendo mujer tienes las mismas capacidades y las mismas posibilidades que cualquier otro ser humano. Lo que sí creo es que tenemos que seguir construyendo juntos, no solamente las mujeres o solamente los hombres. Creo que necesitamos construir como sociedad, como humanidad, las mejores condiciones para mujeres y para hombres. Para esas niñas que están en Comondú, para esas niñas que están en Ciudad Hidalgo, para esas niñas que están en Perote, en Aguascalientes, decirles que nadie les diga que no pueden, al contrario, que pueden y que pueden hacerlo muy bien con una perspectiva diferente. No nos hace mejor ni peor ser mujer, al contrario, creo que nos hace seres humanos, pero lo que sí creo y confirmo y coincido con muchas personas es que lo que nos hace diferentes es el conocimiento, el que nos digan que no podemos porque somos mujeres o que otras mujeres incidan y nos señalen, o que muchos hombres piensen que por ser una autoridad femenina está excediéndose en sus funciones y en sus atribuciones. Creo que todo lo contrario, nos tenemos que ver más que como hombres o mujeres, como seres humanos, claro, y que tenemos las mismas capacidades y las mismas posibilidades. Pero hay una clave, hay que prepararse, y aquí lo que representa la doctora es una opción educativa. Me quedé pensando una reciente charla que sostuve con la gobernadora de Guanajuato y me decía, ya que recojan los vidrios porque se han roto los techos de cristal. Gracias por estar aquí, ha sido una conversación fabulosa y muchas felicidades. Una vez más, repítenos dónde tienen que entrar para buscar como opción educativa la oferta que nos ofreces. Claro que sí, es www.djtaicm.com. En la página de la SEP lo van a encontrar. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Gustavo. Y a usted, gracias por su sintonía. Yo lo invito a que continúe en el canal del Congreso y que nos encontremos en la próxima charla de personalidades. Le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásela bien. Adiós. El Canal del Congreso presentó